Aquellas maravillosas revistas, capítulo 116, cuando se podía disfrutar del todoterreno. Estoy mirando la portada de una revista de mayo de 1995. En estos tiempos sería una portada imposible. ¿Por qué? El titular es Especial Todoterreno. Y el todoterreno hoy ya no existe. Una pena, porque era una forma de disfrutar de la naturaleza, de cuidar del campo, de mantener los caminos abiertos y seguramente de evitar los incendios que estamos padeciendo este verano de 2025, o al menos de facilitar su extinción. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Sinceramente, no quiero polemizar sobre este asunto tan delicado, porque Garaje Hermético es un canal de coches, de motor. No soy un gran entendido en temas de incendios forestales, aunque eso sí, tengo información y tengo opinión. Sufrimos, para mí, y siento si a algunos ofende, un econazismo que ha propiciado el abandono del campo en todos los sentidos, en vez de fomentar lo que para mí es más razonable, un uso responsable. Os aseguro que los practicantes del todoterreno en coche son muy respetuosos con el entorno natural. Son responsables en el uso de los caminos, los mantienen abiertos, no hacen fuegos y acabamos recogiendo más basura de la que producirías. Esto lo he visto muchas veces. Parar a comer en un entorno natural precioso, pero lleno de basura, y dejarlo limpio como una patena. Lo he hecho muchas veces. A lo mejor hay que hacer un vídeo sobre todoterreno, pero de momento nos vamos, si hablamos de todoterreno, a los felices 90, cuando se podía hacer todoterreno, y este sí es nuestro campo, cuando había verdaderos coches de todoterreno. Como estos, os voy a presentar algunos de ellos. Comenzamos por su majestad, el Range Rover, en su versión 4.0 HSE, que comparamos con un medio rival, el Jaguar Sovereign 4.0. ¿Por qué medio rival? Muy sencillo, porque un poco lo que era algo innovador, característico del Range, es que el Range puede hacer todo lo que hace el Jaguar como berlina de lujo y de representación, pero el Jaguar solo puede hacer la mitad de lo que hace el Range. Me explico. Es el tópico. Puedes ir al casino con un Range, claro que puedes ir al casino con un Range, y puedes ir a un club de lujo porque es un coche de representación, es un coche cómodo, confortable, llamativo, de calidad. Yo no entro en la crisis de calidad que tienen estos coches en la actualidad, pero en estos tiempos un Range era un referente. El Jaguar Sovereign, por cierto, otra marca que también está atravesando lo suyo, pues sucedía lo mismo. Estoy viendo los dos interiores de los dos coches. Creo que, siendo justos, el Jaguar destaca un poco más por el uso de la madera, que es más exiguo en el Range Rover, pero os aseguro que a nivel de lujo, de confort, de espacio incluso es mejor en el Range, es algo notable. Luego, si hablamos de carretera, no vamos a ser, porque esto se dice siempre, es que hay sub o todoterreno que van como berlinas. No, es más ágil el Jaguar, a pesar de ser un coche grande. Pero es que la diferencia de potencia es mínima, 249 caballos en el Jaguar contra 225 en el Range Rover. La diferencia de peso tampoco es excesiva, estamos hablando de 300-400 kilos. En una carretera con curvas, por cierto, algo para lo que ninguno de estos dos coches están diseñados, pues el Jaguar sin duda sacaría ventaja. Pero para viajar por carreteras rápidas, autopistas, autovías, el Range Rover, salvo por consumo, que sí gasta un poco más, lógicamente, porque la altura y el peso al final lo acabas pagando en algo, pues lo cierto es que puedes viajar con tanto lujo o confort con un Range, o incluso más que con un Jaguar. Yo recuerdo, esto no es una anécdota, como diría mi madre, es un sucedido, que iba a una regata y casualmente tenía un Range Rover de pruebas, y a tres personas que iban a la regata le dije, oye, yo os llevo, si queréis, si os adaptáis a mi horario, porque a mí me salía un viernes, pero yo quería salir antes de comer para evitar los atascos de salida. Ya sabéis que odio los atascos. Bueno, casualmente las tres personas que vinieron conmigo, ninguna de ellas era ni aficionada ni conocedora del coche, pero se subieron y cuando hayamos hecho 50 o 100 kilómetros dijeron, es el coche más confortable, silencioso que he ido nunca, que es una berlina de lujo. Y le dije, no, es un todoterreno. Lo dije a propósito. ¿Un todoterreno? No me lo puedo creer, pero si va súper rápido, si va súper bien, si acelera, es comodísimo. Digo, sí, es que es un todoterreno
muy especial, porque realmente es un todoterreno único. Es el Range Rover, que es un coche que combina unas buenas cualidades, a lo mejor no excepcionales, pero sí excelentes cualidades como todoterreno y muy buenas cualidades como berlina de coche de representación y de viaje. Un coche excepcional, pero ahora toca el turno a uno de mis todoterreno favoritos. Una marca y un modelo que me dan un poco de pena, lo que fueron y lo que son, el Mitsubishi Montero. Probamos sus dos versiones más interesantes, que eran el tope de gama, el 3500 V6, y el 2800 TDI, que no era el tope de gama, pero era el de más éxito por razones obvias. Gastaba menos y de un combustible más barato. Uno con 208 caballos, el V6, y el otro con 125, pero en ambos casos, que es lo más importante, con un bastidor magnífico, tanto fuera del asfalto como en el asfalto, y con unos acabados impresionantes. Y además con unas cualidades, como os digo, de todoterreno realmente destacables. Este es otro coche también muy polivalente. Es que es cierto que durante un tiempo, y ahí el Range marcó el punto de inflexión, los todoterrenos eran coches o militares o de trabajo, por tanto muy hoscos, muy sencillos, donde el confort pasaba a un segundo plano, el equipamiento ni se tenía en cuenta, eran coches muy especializados. El Range Rover fue el primero que mostró un camino. Se podía hacer un buen coche que fuera bien en todoterreno, pero que además fuera un coche que fuera bien en asfalto y fuera cómodo, confortable, equipado. Muchas marcas siguieron ese camino y una de ellas sin duda es Mitsubishi, además lo siguió con nota. Este coche a mí me entusiasmaba porque, el Mitsubishi estoy hablando, porque era un coche muy bien hecho, muy bien hecho. Daba gusto el acabado, lo bien que iba, en asfalto iba muy bien, pero en campo era sorprendente para un coche que relativamente grande y pesado, la maniobrabilidad que tenía. Era un coche que para ser un todoterreno pues realmente se puede considerar ligero, porque la versión más pesada, estoy hablando, por ejemplo, en el chasis largo llegaba a los 1.700 kilos, perdón. 1.700, según la motorización, 1.700, 1.800, mucho, 1.900. El chasis corto pues te ahorrabas 200 kilos. La diferencia era clara. Si querías este coche para bajar a hacer dunas a Marruecos y hacer recorridos todoterreno, el corto era tu elección. Si lo querías con una idea más polivalente, incluso coche para viajar en familia, el largo era la elección. Realmente el largo en campo iba muy bien, pero tenía el inconveniente de que dar con la panza era más fácil, de que girar requería más espacio, pero realmente el mayor inconveniente, sobre todo en España, pues ya lo sabéis porque imagino que hay gente, muchos muy de España, pero hay otros muchos que no, que muy desde fuera. Pues en España es muy frecuente para los aficionados al todoterreno bajarse, como se suele decir, a hacer dunas. Marruecos está a 14 kilómetros, es muy fácil coger un ferry, saltar a Marruecos y, bueno, casi en un día viviendo en Madrid, pero si vives más al sur, mucho menos, puedes estar haciendo dunas. Lo que complicaba o lo que hacía menos eficiente estos coches largos, el Mitsubishi Montero u otros, el Land Cruiser o el Nissan Patrol, es que los largos, el reparto de peso estaba mucho más vencido hacia el eje delantero por razones obvias, sencillamente porque el eje trasero estaba más lejos. Y eso hacía que tendieran más a clavarse en la arena. Pero realmente insisto que a pesar de ese tamaño y ese peso, gracias a un bastidor magnífico, muy bien hecho, estos coches en campo eran una verdadera delicia. Vamos a hablar, porque antes de acabar con el tema del todoterreno, porque tengo más cosas que contaros, quiero daros un dato. En estas fechas, os recuerdo que estamos en la primavera del año 95, en el mercado español se ofrecían, a ver si lo adivináis, cuántos modelos, ojo, no digo versiones, sino modelos diferentes de todoterreno se ofrecían en España. Nada menos que 20 modelos. Si multiplicamos esos 20 modelos por las versiones, porque claro, cuando yo hablo de modelos hablo de Montero, pero el Montero tienes corto, largo, con diversas motorizaciones, es decir, de cada modelo hay muchas versiones. Si multiplicamos los modelos por las versiones, hablamos de que en esos tiempos, en el mercado español, había cerca de 100 alternativas para comprar un verdadero todoterreno, igualito que ahora.
Hay muchos que te sonarán: el Nissan Terrano, ya hemos hablado de Mitsubishi, el Suzuki, un fijo, el Nissan Patrol, Opel tenía su Frontera, que no iba nada mal, los Land Rover, el Suzuki Samurai, Tata ofrecía el Telco Sport, SsangYong, que era baratísimo, bueno, más barato era el Tata todavía. Land Rover y Range Rover había varios, el Jeep Cherokee, no me puedo olvidar, y el Gran Cherokee, un coche excepcional, el Lada Niva, como todoterreno, el canto del cisne del Nissan Patrol, que era el GR de 115 caballos, un coche que me encantó. Tengo que hablar de ese coche, porque es un coche muy olvidado y que era fantástico. Unos amigos míos se lo compraron por consejo mío y creo que todavía lo tienen. Hablo del Toyota 4Runner y, por supuesto, el RAV4, y hasta Ford tenía una opción con su Maverick. Como os digo, un panorama que nada tiene que ver con el que tenemos ahora. Porque el todoterreno, por unas razones o por otras, entre la prohibición de rodar por el campo, entre las emisiones, las pegatinas y todo eso, pues se ha encargado el todoterreno. Para mí es una pena. Dejamos el todoterreno porque os he comentado que hay muchas cosas que contar en este podcast, pero lo voy a dedicar todo el tiempo que me queda para hablar de coches, antes de llegar al motorsport, a un coche. A un coche que es un coche por el que tengo debilidad. Tanta debilidad que al final tengo uno de ellos. Uno que no voy a decir el tiempo que llevo intentando restaurarlo, pero que lo conseguiré. Se trata del BMW 328i Coupé. Un coche que en su momento era excepcional, pero es que ahora sigue siendo excepcional. Por cierto, es que tampoco andamos muy sobrados de coupé. Os voy a definir este coche solo en 2 palabras. Casi perfecto. La verdad es que este coche era un coche redondo. El motor era excelente porque se conseguían 193 caballos de un motor de 2.793 centímetros cúbicos. No hacía falta turbo, no hacía falta 4 válvulas, no hacía falta más que una buena cilindrada, un motor bien diseñado que daba su potencia máxima a solo 5.300 vueltas y el par máximo a menos de 4.000. Un motor con bajos, con altos, dulce, porque daba la potencia máxima a 5.300, o sea, muy pronto, pero es que estiraba hasta 6.600, o sea, y manteniendo bastante la potencia. Como digo, tenía altos, tenía medios, tenía bajos, era finísimo, era una maravilla. Dices, bueno, un buen motor. ¿Y qué más se puede pedir? Un buen cambio. Tenía un cambio fantástico, un cambio ese tacto que a mí me gusta tanto, que es un poco metálico. Yo lo decía siempre en las pruebas, es un cambio que si tú eres rápido y marcas bien los recorridos, el cambio va a seguir, es capaz de cambiar todo rápido que tú seas. Es un cambio ZF, que es garantía de calidad y de buen resultado. El cambio, fantástico. ¿Qué más puedes pedir? Bueno, pues es propulsión trasera. Y si le ponemos un diferencial autoblocante, tiene diferencial autoblocante. Un diferencial autoblocante a un 25%, relativamente suave, pero que se notaba mucho y hacía que el coche tuviera una tracción fantástica, una motricidad más fantástica. ¿Qué más puedes pedir a un coche, un buen coupé? Un buen reparto de pesos. Es que este coche mejoraba el reparto de pesos, porque este motor 328, que era nuevo, era más ligero, con lo cual, y además, siempre lo he dicho, estos BMW llevan el motor central. Todo el mundo, cuando habla de motor central, piensa en el motor detrás, a la espalda del conductor y del acompañante. No. Central puede ser por detrás del eje delantero, como era el caso. Como este motor era más ligero, conseguía que el reparto de pesos, que inicialmente en otros modelos estaba en el 50-50, 51-49, llegase a ser, con el depósito lleno y sin ocupantes, 49-51. Es decir, un reparto de pesos fantástico. Un buen calzado. Y luego además, ¿qué más puedes pedir un coupé? Que sea bonito. Y luego además, si está bien acabado, si es práctico, si va bien. Como os digo, un coche redondo, porque era un coche... Fijaos, aquí en la prueba que estoy leyendo, que no la escribí yo, esta prueba, dice que es una especie de mini M3. Yo creo que no, porque el M3 es verdad que era un coche de pura raza bastante utilizable. Luego, con el primero os hablo, las generaciones siguientes hicieron un coche menos eficaz en las zonas más retorcidas, porque era más grande, más pesado y más potente, pero más eficaz en las autopistas, que es una obsesión de los coches alemanes, porque ya sabéis que allí es legal ir
a cualquier velocidad, pero vamos, puedes ir a 200 por las carreteras sin limitaciones y nadie te va a decir nada si lo haces de día, sin que llueva, con responsabilidad. Bueno, está claro que la velocidad no es el problema, al menos el único problema. Pero bueno, volviendo a los temas técnicos que son los más importantes. Esos coches, el M3 al final se convirtió en un coche muy de autopista, muy de vías rápidas. Este coche no era un deportivo salvaje. De hecho, una de las cosas que se comentaba en la prueba, en esta prueba que insisto, no he escrito yo, con la que no estoy muy de acuerdo, es que el coche iba tan bien entre el autoblocante, el reparto de pesos, la buena suspensión, buen calzado, buena amortiguación y unos relajes que hacían que en curva lenta, para dar seguridad a conductores menos expertos, el coche fuera un poco subvirador, que se llegaba a hacer soso. No estoy de acuerdo porque estos coches son 200 caballos y le brujas las cosquillas, se las encuentras. Pero lo cierto es que en carreteras viradas, a mí este coche me parecía un coche más humano, más ágil que un M3 equivalente. Si me dan a elegir, prefiero el M3, pero realmente, os digo, como coche para disfrutar en todo tipo de uso, este coche era mejor, sencillamente. Era mucho más polivalente. Yo, buscando esa polivalencia, os voy a contar un secreto que queda entre nosotros. Estoy restaurando este coche y me está costando un poco más porque quiero conseguir una dicotomía un poco especial. Ya no corro porque es caro, ya, bueno, también la he dado cuenta y otras muchas cosas, pero me gusta rodar en circuito. Sobre todo ahora ruedo con moto, pero me gustaría este coche restaurarlo y ponerle una amortiguación regulable y unos frenos un poco, y los frenos de serie muy buenos, pero unos un poco mejores, sobre todo de más diámetro, pastillas, líquidos, latiguillos de más calidad, para tener ese coche apto para rodar por circuitos. Y es que este coche iba tan bien que era muy apto para rodar por circuitos. Ya os he comentado que los frenos estaban muy bien dimensionados, las suspensiones y la amortiguación era fantástica, y luego el hecho de tener autoblocante, pues en este medio ayuda mucho a que el coche pues, sea más progresivo porque no pierde tracción en los fuertes apoyos. Un coche, a ver si consigo restaurarlo, y desde luego el día que lo restaure seréis los primeros en saberlo y hacer una prueba a fondo. Nos vamos al Motorsport, vamos a hablar de Fórmula 1. Hoy estoy preguntón. ¿Sabéis quién dominaba la Fórmula 1 en estos momentos? Alguno pensará, Hill, Damon Hill. Otro dirá, no, Michael Schumacher. Uno dirá, no, Benetton. Otro dirá, no, Williams. Pues ninguno de ellos. El denominador común y el dominador común, es que este juego de palabras me encanta, era el motor de Renault. Porque se alternaron las victorias, estos pilotos y estas escuderías que os he dicho, pero como os digo, el nexo común es que Renault tenía un motor que era potente, era bastante tratable, era fiable, no gastaba mucho, con todo lo cual, pues realmente las escuderías y los pilotos que disfrutaban de las virtudes del motor Renault corrían con ventaja. Bueno, y esto es lo que nos ha dado de sí mayo del 95, bastante. Una pena, porque veo esta portada con un todoterreno circulando por un camino y me da pena, porque yo creo que la gente que salimos, que nos gusta el campo y que vamos en coche o en moto por el campo, la inmensa mayoría son enormemente respetuosos. Bueno, no me voy a meter en charcos, porque iba a decir que hay otros colectivos menos respetuosos. No me voy a meter en el charco. Yo creo que siempre lo he dicho, que prohibir es la vía fácil, hacer una regulación justa es la vía quizás más compleja, pero mucho más justa. Yo seguiré peleando, seguiré pregonando este uso responsable de los vehículos a motor en el campo, aunque sea predicar en el desierto, que es lo que hacemos los españoles, que nos vamos hasta Marruecos para poder usar nuestros todoterrenos, ya sean de 2 o 4 ruedas. Espero que os haya gustado este podcast y ya sabéis que pues todos los lunes tenemos aquí un punto de encuentro para hablar de lo que más nos gusta, de coches. Un saludo y hasta pronto.